En esta oportunidad vamos a analizar algunos otros aspectos con relación a los libros de texto, los cuales están relacionados a las características, a la estructura, sus cualidades y ventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Iniciamos preguntándonos qué es un libro de texto. En el transcurso de la explicación intentaremos abordar todas las posibilidades de respuestas a esta interrogante. Como primer elemento en este párrafo, que intenta darnos una definición, encontramos que un libro de texto es un libro estándar. Eso significa como cualquier otro libro, en cualquier rama o en cualquier área del conocimiento. Sin embargo, este libro es un recurso didáctico, lo cual nos lleva a afirmar que está organizado, pensado y construido como material de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, otra definición que nos expresa que un libro de texto es un factor fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, se constituye en un elemento indispensable para la transmisión de conocimientos, fundamentalmente para generar conocimientos. Sin embargo, ahora tenemos muchos otros textos que van más allá de transmitir conocimientos. De igual forma, tenemos otras definiciones que hacen énfasis en otros elementos del libro de texto. En este caso, se señala que un libro es un libro que tiene un determinado número de páginas, donde desarrolla un contenido curricular. En este caso, ese contenido curricular además está organizado o distribuido en lecciones o unidades temáticas. En otros casos pueden llamarse capítulos, partes o algo así. Sin embargo, es cuestión de denominativo. Lo que nos hace ver es que hay un contenido curricular organizado en grupos de temas o aspectos teóricos. Asimismo, tenemos otra afirmación que hace referencia a que un libro de texto es un recurso didáctico más utilizado por los docentes. Y por la experiencia y por las circunstancias de la educación en la historia se ha convertido en un instrumento decisivo. Si es un instrumento decisivo, un recurso fundamental, pues tiene fuerte incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, particularmente en la concreción de aprendizajes de los estudiantes. De igual forma, podemos hacer una síntesis que el libro de texto es una materialidad de un contenido, de un elemento. Podemos físicamente verlo a un libro y si hojeamos podemos darnos cuenta lo que contiene y lo que expresa y nos genera una idea concreta. Por otro lado, un libro de texto es una propuesta curricular, puesto que está pensado en función a un diseño curricular, en función a lograr cierta competencia en particular, cierta capacidad que está referido a un perfil profesional. En ese sentido, pues un libro de texto es un planteamiento curricular. Por otra parte, un libro de texto es portador de significados. Por un lado, expresa ideas, explicaciones, hechos, procedimientos. En ese sentido, todo esto es parte de un saber de una sociedad, de una cultura, o de un saber científico, por cuanto es un extracto del saber cultural. Además, un libro de texto es una publicación, y en unos casos, o en la mayoría de los casos, es periódico, pero muchas veces un libro de texto tiene una difusión única. Además, es entendido como mediador entre el docente y estudiante. Sirve para comunicar algo entre el estudiante y el docente. Por otra parte, podemos entender que su característica es portador de un contenido. Ahí podemos expresar un sistema de conocimientos, valores y habilidades del pensamiento. Sin embargo, según el tipo de libro de texto, también puede ser portador de capacidades prácticas. Por otra parte, un libro de texto es organizador de aprendizajes,
organiza, le da secuencia, una relación, un orden a la información, al conocimiento o a las capacidades prácticas que se pretende desarrollar. De igual forma, el contenido de un libro de texto se caracteriza por mostrar coherencia en la información, en lo que se expone, en lo que se desglosa las ideas. Asimismo, se caracteriza por mostrar cohesión entre los diferentes elementos del contenido. También su característica es que muestra una adecuación. ¿Esto qué significa? Que el contenido, la forma en que se desarrolla, está pensado en coherencia para quien se escribe. Eso significa que el contenido y su forma de escribir es pensando en las circunstancias, en el nivel de instrucción o de aprendizaje que tiene el destinatario principal. En este caso, la idea de escribir libros de texto es pensando en los estudiantes concretos reales que tenemos en las diferentes escuelas. Asimismo, un libro de texto es la síntesis de los aprendizajes a ser desarrollados y logrados en los estudiantes. Por otro lado, una característica de un libro de texto es que puede estar a disposición del estudiante en todo momento o en cualquier momento. De igual forma, es posible que revise el estudiante las veces que así le interese. Esto responde además a los ritmos de aprendizaje. Esto significa que unos estudiantes puedan revisar, leer su texto más rápido o menos, o en unos casos puedan leer más veces o menos veces. Esto implica que la enseñanza se prolonga más allá del aula, más allá del docente. De este otro lado, según el tipo de textos, el libro puede contener el proceso de enseñanza, por una parte, por otro lado, las distintas actividades y situaciones de aprendizaje. Veamos desde un punto de vista de cómo está constituido el contenido del libro de texto o qué elementos contiene el libro de texto. Un libro de texto tiene el contenido que se expresa en información o en conocimientos, puramente. Además de eso, puede incluir en la mayoría de los casos aspectos procedimentales. Asimismo, un libro de texto tiene objetivos, los cuales pueden estar expresamente señalados o de forma implícita. También el libro de texto, en su contenido, tiene elementos motivadores. Esto ya sea acudiendo a hechos, a situaciones o a lo conocido del texto del estudiante o de alguna forma, pero presenta elementos de motivación. Asimismo, los libros de texto que le dan su principal característica es que poseen actividades, situaciones, casos, analogías y problemas. De igual forma, un libro de texto incluye elementos evaluativos, ya sea expresado con preguntas, con ejercicios, con actividades o de alguna otra forma, así como otros elementos más que no los hacemos referencia porque estamos haciendo un abordaje general sobre la estructura del libro de texto. Ahora veamos diferentes formas de concebir los libros de texto, entre los que tenemos 4. Un primer caso es que un libro de texto es centro del proceso. Esto significa que el libro de texto es fundamental, por eso se llama centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto se refiere a que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en aula y extraaula, tal cual configura el docente, está fundamentalmente basado en el libro de texto. Se enseñan los aspectos que están expresados en el texto con las actividades que están indicadas en el texto y algunas otras que pueden complementarse. Al margen de eso, sigue siendo centro del proceso.
Puede existir también otra forma de concebir a los libros de texto, donde este libro de texto es un elemento complementario al proceso. Eso significa que puede utilizarse en algunos momentos, para algunos temas, en algunas circunstancias, por cuanto no es el lector del proceso de enseñanza-aprendizaje. Un tercer tipo de concebir estaría en referido que el libro de texto es un elemento adicional. Solo se utiliza orientado a generar procesos de reflexión o análisis extra. Cuando decimos extra, puede ser en algunos momentos solo para dar como tarea fuera del aula o para complementar alguna situación o trabajar alguna dimensión del aprendizaje, que por ejemplo podría ser la parte de valores. En este caso tendría un parecido con los temas transversales. Por otro lado, tenemos otra forma de concebir a los libros de texto, donde el libro de texto no es necesario, porque hay muchos libros. Esta idea estaría quitando el sentido de ser libro de texto. Ya no existe libro de texto, ya no se piensa en un libro de texto como se ha explicado antes. En ese sentido se puede acudir a diferentes libros. Se toma un capítulo, se toma un título o un apartado de un texto de otro libro o de otro tipo de materiales impresos. En el marco de la experiencia de trabajar con libros de texto y en la línea que estamos construyendo, la intención es que construyamos un libro de texto que sea centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, de modo que se constituya en una guía, en una orientación para el docente, para los estudiantes, pero no prescinda de algún otro elemento complementario de material de texto. También tenemos forma de presentación de los libros de texto, y aquí vamos a señalar solamente dos que son más conocidos y más comunes en esta época de la historia de la humanidad. Y nos referimos a los libros de texto en formato físico. Son los libros de texto que están impresos en papel, los más conocidos y más tradicionales, si se puede decir, pero no en sentido negativo. Asimismo, en el desarrollo de la tecnología, de las redes, en estos últimos años, se ha dado fuerte énfasis a los libros de texto que están en formato digital, los que tienen soporte digital. Eso implica que no podemos verlo, tocarlo físicamente a estos libros, solo los podemos ver en el marco del uso de la tecnología. También tenemos libros de texto desde otra perspectiva que se caracterizan de la siguiente manera. Libros de texto que contienen la información y el conocimiento únicamente. Esto significa que solo contiene la teoría, la explicación sobre un área, sobre un tema o sobre una asignatura. Por otra parte, el segundo tipo de libro de texto son los que incluyen elementos didácticos como ser objetivos, secuencias de actividades y otros recursos complementarios, pero estos están expresamente declarados, expresamente organizados. Es más, estos elementos que incluyen las secuencias, las actividades, están en relación a la teoría, al conocimiento que se expone. En ese sentido, son libros de texto que ya organizan el proceso de enseñanza-aprendizaje hasta cierto grado. Por otra parte, una tercera forma de concebir el libro de texto son aquellos que configuran e incluyen de manera sistemática y seria todos los elementos didácticos. Esto significa que organizan todo el proceso de enseñanza-aprendizaje solo en el libro de texto. Estos son los de tipo módulo, o los módulos que en algunos cursos se conoce, donde está todo organizado y todo expresado en el libro de texto, donde se tiene información, conocimientos, se tiene algunos ejercicios, se tiene algunas preguntas, algunos trabajos, ya sea individuales, de grupo, los cuales incluso hay que presentar a un docente
que muchas veces no se lo conoce incluso al docente, puesto que el libro de texto se constituye en el organizador, en el que dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este tipo de libros de texto, el docente desaparece en la fase de desarrollo. El docente tiene principal y fuerte rol en la fase de elaborar, de construir el libro de texto. Además, cambia el carácter del rol del docente. Por otro lado, tenemos otra tipificación según el estilo de redactar y la finalidad. Entre estos los señalamos de forma rápida. Tenemos los textos descriptivos, narrativos, explicativos y argumentativos. En el caso de la educación técnica, fundamentalmente son utilizados los descriptivos, tal vez muy poco los narrativos, el explicativo sí, y el argumentativo, porque estos elementos le dan carácter de tecnológico y científico. Asimismo, tenemos en el marco del criterio de redacción, tenemos textos informales, académicos, técnicos, periodísticos y administrativos. Volviendo al análisis del campo de la educación técnica, entre estos los que se hace uso bastante serían los académicos y los técnicos. Por esa razón vamos a hacer un poco más de explicación sobre este aspecto. Referido a los textos de carácter técnico-académico, esencialmente se caracterizan por claridad en la redacción, porque como estamos hablando de elementos técnicos y científicos, la redacción debe ser clara, sin ambigüedades, sin amplitudes o redundancias. Por otro lado, estos textos son escritos de forma inductiva. Eso significa que se parte de hechos concretos, de situaciones reales, para generar la explicación, la teorización. Asimismo, estos textos tienen carácter metódico, lo que significa que se trabajan de forma sistemática, ordenada, seria. Aquí viene el carácter o el sentido técnico-científico. Asimismo, estos textos técnico-académicos poseen diagramas e imágenes, explicaciones complementariamente a todo lo que es lo textual teórico puramente. Asimismo, las ideas son precisas, tienen un sentido de universalidad. Eso significa que los términos, las categorías que se utilizan deban ser para que sean entendidas en este contexto o en otros, para cualquier persona del mundo. Además, tiene un sentido, un carácter de ejecutabilidad, lo que implica que se concreta en la práctica. Finalmente y en definitiva, un libro de texto se caracteriza por ser portador del contenido, como se ha ido diciendo en diferentes momentos. Un libro de texto se constituye en un diseño curricular porque organiza el aprendizaje y la secuencia. También es una forma de planeamiento didáctico porque en el libro de texto ya se expresa medianamente o ampliamente la forma en que se desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, es un recurso o medio didáctico para el docente y para el estudiante. Ahora veamos algunas ideas que tienen relación con las ventajas de los libros de texto. En ese sentido, se afirma que un libro de texto es una ayuda valiosa para los docentes y estudiantes, por todos los elementos que hemos dicho. Un libro de texto ofrece la información y conocimiento valioso para el estudiante en cualquier área o asignatura o módulo de aprendizaje. Además, un libro de texto concreta específicamente el contenido que el estudiante busca. Todo lo que tiene que aprender está expresado de forma sintética en este libro de texto. Asimismo, otra ventaja es que para los docentes nuevos sirve de guía, de referencia, lo que significa que no tienen que dedicar mucho tiempo a la búsqueda y construcción del contenido. Este contenido ya está elaborado, ya está construido en el libro de texto. A manera de conclusión,
aquí se quiere plantear algunas ideas que se constituyen en orientadoras al momento de construir el libro de texto. En ese sentido, un libro de texto es útil y es favorable incorporar al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuándo? Cuando un libro de texto se lo ve como elemento didáctico referencial, generador de actividades significativas y funcionales para el docente. De lo contrario, no contribuye al proceso. También debemos ver a un libro de texto donde debe tener posibilidad de articulación muy flexible y ser coherente con el diseño curricular. De lo contrario, no estaría contribuyendo al proceso. Un libro de texto debe estar concebido desde una óptica abierta e interdisciplinar, así como de diversidad de criterios técnicos científicos. Esto significa que no debe ser una receta o un reglamento único, sino es un elemento generador de otros aprendizajes. Un libro de texto debe ser o debe concebirse abierto y amplio en su abanico de posibilidades sociales y culturales, lo que significa que no debemos pensar solamente en lo técnico y científico en el libro de texto, sino que esto debe estar en relación a un contexto, a unas circunstancias. En otros términos, debe estar contextualizado. Un libro de texto no debe estar centrado únicamente en el contenido científico, sino también en el campo de la creación. Cuando hablamos de creación es que sobre la base del contenido, del conocimiento que está en el libro de texto, se debe desarrollar más allá. Y esto es creación con la creación de actividades. Además debe incluir valores y destrezas. Otro elemento es que los libros de texto no deben concebirse separados del rol docente, del trabajo educativo didáctico en aula y fuera del aula. En este caso, los libros de texto, la idea es que estén pensados para ayudar en el trabajo de aula y para ayudar en el trabajo fuera del aula. Esto significa con trabajos de grupo, con trabajos investigativos, con resolución de problemas, de casos y otros. También los libros de texto no deben ser un producto terminado, sino instrumento abierto a la iniciativa del docente, generador de actividades y de experiencias nuevas para el aprendizaje. Un libro de texto no se constituye en el único referente del conocimiento y el aprendizaje para los estudiantes. Siempre queda abierto de que hay otras posibilidades de otro material de texto. En esa perspectiva, para cerrar esta parte, quiero invitarles a que vayamos pensando cómo imaginamos nuestro libro de texto a ser elaborado. Como docentes hemos recibido un encargo de construir un libro de texto. Entonces es momento de que vayamos imaginando, pensando cómo será este libro de texto, qué elementos, qué características contendrá este libro de texto, cómo se tendrá que utilizar en lo futuro este libro de texto. De modo que eso en lo futuro podamos concretar un libro de texto con esas características. Con esto terminamos la presentación de esta parte y agradecido por su paciencia, pues nos veremos en otro momento con el siguiente tema. Muchas gracias.